se define como la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias al ser bombeada por el corazón. Existen dos presiones. La primera es la sistólica y la segunda es la diastólica. Para tomar la presión arterial debemos asegurarnos de que el paciente cuente con 5 minutos de reposo, de no haber ingerido café o alguna bebida como es el refresco antes de tomar la presión arterial, es decir, 2 horas antes. Debemos asegurarnos de que esté en una posición correcta, con la espalda apoyada, las piernas no deben de estar cruzadas y los pies deben de estar en el suelo. Como primer paso tendremos que localizar su arteria, en este caso aquí, y debemos medir dos dedos arriba del pie del codo para colocar lo que es el Para estigma. definir una presión arterial normal, se debe tomar en cuenta la edad, ya que dependiendo de esta cambiarán los valores considerados normales. En niños también se debe que considerar la talla y el sexo. Por ejemplo, en niños de 3 a 6 años, su presión sistólica estará en valores iguales o mayores a 116 milímetros de mercurio y su presión diastólica en números mayores a 76. En adolescentes de 12 a 15 años, sus presiones sistólicas y diastólicas irán de mayor o igual a 136 y mayores a 86 respectivamente. La presión arterial en un adulto va de menos a igual a 125 presión sistólica y menos de 86 diastólica. En personas de más de 40 años, estos valores se vuelven a modificar. En este caso, la presión de nuestro paciente es de 120 sobre 75. En este apartado de signos vitales vamos a evaluar la temperatura. Vamos a empezar por definir qué es la temperatura. La temperatura corporal se define como la medida de la capacidad del organismo para generar o eliminar el calor. En este caso vamos a utilizar un termómetro de mercurio para poder medir la temperatura corporal. Los sitios para medirla son timpánica, bucal, axilar o rectal. La temperatura normal del cuerpo puede ser anormal debido a la fiebre o a la hipotermia. De acuerdo a la Asociación Médica Americana, se considera que hay fiebre cuando la temperatura corporal es mayor a 37 grados en la boca o 37,7 grados en el recto. La hipotermia se define como una disminución de la temperatura corporal por debajo de los 35 grados. La temperatura normal del cuerpo de una persona varía dependiendo de su edad. En este caso la temperatura de mi paciente fue de 37,2, lo que está entre un rango muy normal, ya que la temperatura normal para las personas de su edad es de 36,5 a 37,5. La frecuencia respiratoria es el número de respiraciones que realiza una persona por minuto. ¿Cómo lo vamos a medir? Necesitamos que la persona se encuentre en modo de reposo y nosotros nos encargaremos de observar la elevación del tórax y de las respiraciones que realiza en ese minuto. Debemos que tener en cuenta si la persona tiene dificultades para respirar. Las respiraciones promedio oscilan entre los 15 y 20 ciclos por minuto en personas ya adultas, pero esto ya llega a variar dependiendo de la edad. Bueno, el oxímetro nos ayudará a medir la longitud de onda que hay entre la luz emitida y la luz recibida, de manera que nos indique la luz absorbida de la sangre pulsátil. Tendremos que manejar el pulpejo del paciente y lo colocaremos en el sensor. Tendremos que esperar hasta que nos suelte la información. Esto nos brindará varios datos como índice de saturación, frecuencia cardíaca y curva del pulso. En pacientes normasaturados tenemos un mayor a 95%, en desaturación leve tenemos entre 93 y 95% y en desaturación moderada un 88 y 92%. En desaturación grave menor a un 88%.
Frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca mide la cantidad de veces que el corazón late en un minuto. La forma más utilizada para obtenerla es mediante el pulso, que es una onda que representa la cantidad de sangre que entra en las arterias con cada contracción ventricular. Algunos de los factores que influyen en la frecuencia cardíaca son la edad, el sexo, el ejercicio, la posición corporal, entre otros. Algunos tipos de pulso son el temporal, el carotidio, el axilar, el braquial, el radial, el femoral, el popliteo, el tibial posterior y el pedial. Debemos recordar que el pulso va a variar dependiendo de la edad y el sexo de la persona. Como alteraciones de la frecuencia cardíaca tenemos la taquicardia, que es el aumento de la frecuencia del pulso a más de 100 latidos por minuto, y la bradicardia, que es la disminución de la frecuencia a menos 60 pulsaciones por minuto. Para comenzar, debemos lavarnos las manos. Después, se hace una breve presentación con el paciente y se le orientará sobre el procedimiento que vamos a realizar. Se le indicará que tome una posición cómoda, ya sea en decúbito dorsal o sentado. Con ayuda de nuestros dos dedos índice y medio, debemos presionar suavemente debajo del dedo pulgar, ya que ahí es donde se encuentra ubicada la arteria radial. Localizamos el pulso y contamos durante 60 segundos con la ayuda de nuestro reloj. Por último, se realizarán anotaciones, que en este caso fueron 84 latidos por minuto.